Introducción, sigo con la introducción. Vamos a mencionar ahora de forma más detallada lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Ya en la anterior clase hemos definido lo que era la inmunidad, las defensas que tenemos, ¿sí? Que están formadas por un conjunto de órganos, tejidos, células, proteínas, que defienden a nuestro organismo contra algún microorganismo que ataca y que puede producir enfermedad o contra cualquier cosa extraña, caso células del cáncer. ¿Sí? Eso habíamos visto en la anterior clase y referido así con palabras sencillas, estoy recordándonos. Como está acá, nosotros los animales superiores y cualquier otro animal superior, bueno, nosotros somos seres humanos, ¿no? Pero estamos en ese grupo. Tenemos defensas contra cualquier agente patógeno. Son mecanismos que distinguen lo propio de lo extraño. Por eso se caracterizan. Además, nuestro sistema inmunitario, tal cual referimos en la anterior clase, están formados por órganos, tejidos, células, proteínas que defienden nuestro organismo de cualquier agente patógeno o cualquier agente extraño. Decía, nuestro organismo nos defiende contra agentes patógenos, cualquier cosa extraña, y eso es el sistema inmunológico. Y la inmunología estudia esto, este sistema, cómo nos defiende, cómo actúa, qué reacciones se producen. Y agente patógeno es aquel organismo o sustancia, puede ser sustancia química, física, que puede causar daño y que es capaz de desencadenar una reacción inmunológica. Este es un agente patógeno. Aquí tenemos todos los componentes del sistema inmune. Los mecanismos de defensa de nuestro organismo ante ciertos microorganismos o agentes patógenos, agentes extraños, se dan de dos maneras. Existen mecanismos universales que se llaman inmunidad innata y existen mecanismos inmunológicos o adquiridos que se adquieren después de que se ha puesto nuestro organismo en contacto con ese agente patógeno. Los mecanismos universales que son específicos están siempre presentes y se denominan inmunidad innata. Están formados por barreras primarias y secundarias. Las barreras primarias ya las hemos referido en la primera clase. Son la piel, las mucosas, los cilios, la flora bacteriana. Esto hemos referido en la anterior clase. Las barreras secundarias están formadas por células, moléculas sanguíneas inespecíficas, no tienen memoria. Las células que nos defienden en forma inespecífica son los glóbulos blancos, conocidos como leucocitos. Ellos constituyen una estrategia de defensa que todos los tenemos desde el momento en que nacemos. Es la inmunidad innata. Luego de que nuestro organismo se ha puesto en contacto con ese agente patógeno, aprende a reconocerlo y atacarlo. Y esa es la parte de la inmunidad adquirida. Son mecanismos inmunológicos específicos, aparecen después de determinada infección, están formados por células y moléculas ya específicas. Este adquiere memoria y adquiere tolerancia. Y además especificidad. Entonces, las células responsables de la inmunidad adquirida solo son los linfocitos. El resto de las células del sistema leucocitario no adquieren memoria, pero sí los linfocitos B y los T. En relación a este esquema, ya lo hemos visto, son los constituyentes de las barreras primarias. Hemos visto que entre las barreras primarias tenemos los epitelios de revestimiento, como la piel, los epitelios ciliados. Existen barreras primarias químicas, físicas y microbiológicas que defienden nuestro organismo. Podemos apreciar, también hemos mencionado a la lisozima. La lisozima es una enzima que está presente en las secreciones de nuestro organismo, como la saliva, está en algunas mucosas.
La lisozima tiene una acción bacteriostática, inhibe el crecimiento de las bacterias, no las mata, pero inhibe su proliferación. Y nuestras secreciones tienen lisozima, casi todas ellas. Otra barrera primaria constituye el cerumen del oído, las secreciones de las glándulas sebáceas, sudoríparas, tibios, enzimas digestivas, defensinas intestinales, la flora bacteriana normal. Esto hemos referido en el capítulo 1, en el tema 1, la anterior clase, y un poco acá podemos observar en estas figuras, en estas imágenes, las barreras físicas. Por ejemplo, en el ojo el parpadeo, existen los cilios en las mucosas intestinales. Como parte de las barreras químicas tenemos la función de pH. El cambio de pH del intestino, del estómago, ya es una barrera química. También la función de temperatura. Algunas bacterias viven a temperaturas muy bajas y en nuestro organismo ese cambio de temperatura también ya es una barrera química. Tenemos algunas sustancias antimicrobianas y la fundamental es la lisozima que les he mencionado hace un momento. Son las barreras químicas. También tenemos barreras biológicas. Tenemos nosotros bacterias saprófitas que viven en nuestras mucosas y estas también constituyen una barrera primaria de defensa. Como barrera secundaria tenemos a los glóbulos blancos. Ustedes ya han debido ver esto en histología, ¿no es cierto? Los glóbulos blancos o leucocitos, cuyo valor normal es de 4.000, tenemos ahí de 4.000 a 10.000 milímetros cúbicos que se encuentran en la sangre. Tenemos entre estos, los primeros que actúan como parte de la barrera secundaria son los neutrófilos. Están más o menos en un 70%. Estos que están acá en la parte de arriba son granulocitos. Tienen gránulos, una vez que fagocitan a un microorganismo, van a hacer que los gránulos que ellos tienen los ataquen y de esta manera tratan de destruirlos. En este grupo de granulocitos, están los neutrófilos, que son los primeros que defienden nuestro organismo y actúan por diapedesis y quimiotaxis. Tenemos los basófilos. Más o menos estos están en 1% solamente, y estos intervienen sobre todo en el proceso de señalización química para activar e iniciar el proceso inflamatorio, porque estos liberan histamina. Tenemos también los eosinófilos, que más o menos están en un 4%, también son fagocitos, y estos sobre todo aumentan en estados alérgicos y cuando hay infecciones parasitarias. Tenemos los agranulocitos, aquellos que no tienen gránulos. Tenemos a los monocitos, más o menos están en un 5%. Tenemos a los linfocitos, que como les había dicho, son responsables de la inmunidad adquirida. Estos tienen memoria. Tenemos los linfocitos B y D, adquieren memoria, desarrollan memoria. No son fagocitos ellos. En este esquema podemos apreciar también a los fagocitos, a los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos. Ellos son los fagocitos. Fagocitan a los microorganismos que han logrado atravesar la barrera primaria. Una vez que fagocitan, hacen que los gránulos que tienen intenten destruirlos y en muchas ocasiones los matan con esos gránulos. Tienen algunos gránulos azurófilos, no azurófilos. Vamos a ver un tema específico denominado como células leucocitarias del sistema inmunológico. Y tenemos a los no fagocitos, por ejemplo, las células citotóxicas, las natural killer, no son específicas, pero forman parte de la inmunidad inmunitaria. No son fagocíticas. Estos más bien, ¿qué hacen? Cuando una célula de nuestro organismo se vuelve peligrosa o cambia su estructura, estos van, las rozan, esas células peligrosas, tienen unos compuestos que se llaman perforinas, las perforan, hacen que el agua ingrese dentro de estas células, en esas células malas, extrañas, aumenta la presión osmótica y, bueno, está.
de esta manera actúan estas células citoplasmas. También tenemos a las células celadas, entre ellas los basófilos y los mastocitos, que intervienen en la inflamación, porque liberan histamina. Los linfocitos, con su característica propia, morfológicamente no se puede distinguir a los linfocitos. Es difícil. Los B y los T son similares viéndolos al microscopio. La única forma de distinguirlas es con microscopio electrónico. En una de ellas la membrana celular tiene inmunoglobulinas, en la otra tiene receptores para reconocer a los antígenos. Pero esto con microscopio electrónico, con un microscopio común no se distingue. Y como dije, son altamente específicos para reconocer al antígeno en un segundo. Son las funciones de las células leucocitarias, la proporción en que se encuentran. Los más abundantes son los neutrófilos, seguidos sí de los linfocitos. Luego tenemos a los basófilos, bueno, 5% los monocitos, 4% más o menos los eosinófilos, los basófilos 1%, más o menos están en esa proporción. En relación al sistema inmune innato. Entonces, el sistema innato es la primera línea de defensa cuando el organismo entra en contacto con el patógeno, es lo primero que va a reaccionar. Es la barrera primaria. Forma parte de la inmunidad innata, las barreras primarias y las secundarias. Las primarias son la piel, las mucosas, etc. Y las secundarias ya vienen a ser las células, ya cuando atraviesan las barreras primarias, entonces intervienen las secundarias. Y ahora nos vamos a referir al sistema inmune innato. De acuerdo a la reacción que se da en nuestro organismo y de acuerdo al contacto del antígeno, si es por primera vez o segunda vez con nuestro organismo, actúa la inmunidad innata o adquirida. Por eso se divide en dos partes el sistema inmunológico de nuestro organismo, en inmunidad innata y en inmunidad adquirida. La inmunidad innata, en esta participan los macrófagos, los polimorfonucleares, las células asesinas naturales, las macromoléculas killer, actúan sustancias químicas, proteínas, como las proteínas del complemento, los interferones, los leucotrienos, las prostaglandinas, etcétera, todos ellos actúan. Pero hay que englobar acá de que como parte de la inmunidad innata están las barreras primarias y las barreras secundarias. Las primarias todos los tenemos, ¿no es cierto? Tenemos piel, tenemos mucosas, tenemos cilios, entonces tenemos barreras químicas, físicas y biológicas, todos. Entonces, eso es parte de la inmunidad innata. Lo tenemos en forma universal, siempre está en todos nosotros. Claro, algunos tienen, por decir, más flora bacteriana, algunos tienen un pH más marcado, ¿sí? Pero todos tenemos. Aquí podemos apreciar en este esquema las barreras primarias. Cuando a través de una herida logra atravesar un patógeno, entonces ya atraviesa las barreras primarias, porque si hay una herida, hay una lesión, ya no, las barreras primarias no dependen de nada, ya ha atravesado el patógeno, entonces se encuentran con las barreras secundarias. Y ahí intervienen los leucocitos, los primeros que van a defendernos son los neutrófilos, seguidos del resto. Pero no solo forman parte de la inmunidad innata estos leucocitos, también hay las proteínas del sistema de complemento, que son más o menos 30. Vamos a ver un tema que se llama sistema de complemento. Además, también hay unos compuestos químicos que intervienen en los procesos de señalización entre las células estas de defensa y también las proteínas del sistema de complemento. Y ellas son liberadas, esos compuestos químicos, aquí tenemos los interferones, leucotrienos, son liberados por las células de defensa. Y estos favorecen ya sea la quimiotaxis, para que a ese lugar vayan los leucocitos a defendernos con más intensidad. También en este proceso
como participan los leucocitos, participan los que fagocitan, se libera histamina y otros compuestos y se activa el proceso inflamatorio como parte del sistema inmune innato. Un pantallazo del sistema del complemento y sus acciones. El sistema de complemento está formado más o menos por 30 proteínas que actúan en cascada cuando se inicia el proceso infeccioso. El sistema de complemento, sobre todo sus componentes, se producen en el hígado. La mayoría de estas 30 proteínas, funciones fundamentales. Cuando se da un ataque de un agente microbiano, aumentan la permeabilidad vascular de estas proteínas. Luego provocan la contracción del músculo liso. Degranulan los mastocitos que van a liberar histamina. Luego ayuda a la fagocitosis por opsonización. Como una quinta acción, activan la quimiotaxis de neutrófilos para que se dirijan más cantidad de ellos. Facilitan la lisis de bacterias y la lisis de cualquier célula extraña. Tiene esas 7 acciones el sistema de complemento. Y decía, solo son 30 proteínas, que una es activada, la primera proteína del sistema de complemento, activa la otra, la otra, la otra, y a la otra, y a la otra, y etcétera, para realizar estas 7 acciones. Y la mayoría son producidas, estas proteínas del sistema de complemento, por el hígado. No todas, pero la mayoría. Vamos a ver un capítulo que se llama sistema de complemento. En este esquema podemos apreciar cómo las barreras de nuestro organismo nos defienden en estos procesos en que participan las barreras secundarias en un proceso infeccioso. Cuando un agente infeccioso ya ha atravesado las barreras primarias, ya sea por una herida o ellos hayan logrado entrar dañando ya las barreras primarias, se provoca un foco inflamatorio, se daña el tejido. Entonces, a consecuencia de esto, ¿qué sucede? Los neutrófilos van a defendernos como está acá, los basófilos también, liberan histamina y se inicia el proceso inflamatorio que provoca edema. Si sigue avanzando ese proceso inflamatorio, se produce dolor. Luego, se infiltran las células sanguíneas al lugar por diaperesis. Los que tienen esa capacidad de atravesar capilares son los neutrófilos. Tienen la propiedad de la diaperesis. Liberan sustancias quimiotácticas y los neutrófilos van al lugar a defenderlas. En esto consiste el papel de las barreras secundarias. Pero no solo liberan esas sustancias quimiotácticas, también liberan interleuquinas, leucotrienos, interferones para activar más ese proceso inflamatorio. Y no solo actúan ya los neutrófilos, basófilos, los monocitos, sino que también ya intervienen los linfocitos para iniciar la inmunidad adquirida, que luego va a tener memoria. Solo aquí nos estamos refiriendo al papel de las barreras secundarias. En este esquema también podemos apreciar lo mismo, pero en una forma un poquito más detallada, el papel de las barreras secundarias. Cuando se inicia un proceso infeccioso, aquí vamos a poder apreciar cómo se producen los mediadores químicos. Creo que esto ya no puede funcionar, perdón. A ver, en este esquema también refiere el papel que tienen las barreras secundarias en un proceso infeccioso. Cuando un agente infeccioso ha logrado ingresar a nuestro organismo, entonces van a engullir los neutrófilos a estos, se activa el sistema de complemento. Una vez que se activa el sistema de complemento, se liberan mediadores químicos de la inflamación, se libera histamina. Luego, son activados
por la producción de leucotrieno B, los segmentados, que activan la diapedesis, la quimiotaxis, porque se liberan estos leucotrienos, que son mediadores químicos. Los neutrófilos van a ir a defender a ese lugar, los van a engullir, todos los neutrófilos, los monocitos, todos se van a dirigir, porque se activa no solo la diapedesis, la quimiotaxis y también la opsonización, todo ello se activa. Luego se secretan, o sea, estos leucocitos que han ingerido a estos patógenos van a liberar interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y van a producir proteínas de la fase aguda, van a vasodilatar los capilares, y este monocito que ha ingerido a ese agente patógeno se transforma en macrófago activado, se transforma en una célula presentadora de antígeno. Las células dendríticas hacen lo mismo. Una vez que engullen también al patógeno, son células presentadoras de antígeno. Y ahí ya se inicia la inmunidad adquirida, con las células presentadoras de antígeno. Hasta ahí solo la inmunidad innata. Antes de que este se transforme en macrófago activado, todo ello es la inmunidad. En este esquema, bueno, ya no da esto. Doctora, diapedesis es la capacidad de atravesar capilares. Y los que tienen esa capacidad son los quimiotaxis, es la atracción química a ese lugar donde se está produciendo el daño. Y la opsonización es que las células que han atacado a nuestro organismo van a ser rodeadas por una proteína del sistema de complemento que se llama C3b, se van a unir en la parte externa y hacen que se vuelvan agradables para que las células leucocitarias se los coman. Esa es la opsonización. Es como si las llenaran de dulce para que las células fagocíticas se las coman. Todo eso sucede en nuestro sistema inmunológico. De esta manera se activa. Otra forma de clasificar a nuestro sistema inmunológico es en niveles. La más común es como inmunidad innata y adquirida, las dos estrategias que tiene nuestro organismo para defendernos. Pero también se las divide en niveles defensivos, como una visión global de la respuesta inmunitaria. Todo nuestro sistema inmunitario actúa con sus componentes de acuerdo al grado de penetración del antígeno y si no ha sido destruido. El primer nivel está formado por el sistema inmunológico innato, es de acción inmediata, todos lo tenemos. Está formado por estructuras, células inespecíficas, proteínas, la piel, las mucosas, son las barreras primarias que hemos mencionado, piel, mucosas. Luego también las barreras secundarias, sistema de complemento, los macrófagos, los neutrófilos, neutrófilos, son el primer nivel, los componentes del primer nivel. Componentes del segundo nivel que actúan cuando ha habido un periodo corto de contacto, las células natural killer, los interferones, son mediadores químicos. Se producen los mediadores de la respuesta inmunitaria que van a activar a la inflamación. Se activa la fagocitosis. Y en un tercer nivel, que es inducido por un largo periodo de contacto con el antígeno, van a actuar sobre todo los linfocitos B y los T, que reitero, son los únicos que tienen capacidad de adquirir memoria. Y en un segundo contacto, estos perciben al antígeno y los destruyen. Lo que les había mencionado hace un momento acerca de los linfocitos no se diferencian observándoles
un microscopio común. Con un microscopio electrónico se los diferencia los linfocitos. Los linfocitos B, en su membrana celular, tienen inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas que van a dar lugar a la formación de anticuerpos y por eso son responsables de la inmunidad humoral y adquieren memoria gracias al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Estos son los que producen anticuerpos específicos con memoria, los linfocitos B, reitero, porque tienen inmunoglobulinas en su membrana celular. En cambio, los T tienen receptores de membrana, tienen receptores, los T, como los CD4, CD8, CD28, y pueden transformarse en linfocitos T helper, en linfocitos T asesinos o en linfocitos T que regulan el proceso inmunológico. Estos son responsables de la inmunidad celular. Provocan células asesinas. Las células asesinas se forman a partir de los linfocitos T CD8 de esa porción. Esto en relación a los linfocitos. Reitero, en un microscopio común se los observa igualitos. Diferencia su membrana celular. En relación a la inmunidad adquirida, llamada también adaptativa o específica, se recibe esos tres nombres de inmunidad adquirida. Ya es capaz de reconocer a una estructura como extraña, elabora una respuesta para destruir a ese antígeno, es altamente específico y esto se logra gracias a la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral es producida por los linfocitos B, producen anticuerpos específicos contra ese antígeno, y la inmunidad celular es producida por los linfocitos T, que forman células asesinas con memoria. El sistema inmunoespecífico, reitero, llamado también adquirido, puede destruir en forma específica a virus, bacterias, hongos, toxinas, tejidos extraños, células tumorales, pero en forma específica. Y son los antígenos reconocidos en un segundo contacto en forma ya rápida. En un primer contacto no, pero en un segundo contacto sí. Y tiene dos propiedades, el sistema inmunoespecífico, de ahí su nombre, especificidad y memoria. Es altamente específico. Las etapas de la respuesta inmune. Primero tiene que haber una etapa inicial de reconocimiento de la estructura antigénica del agresor. Tiene que haber una etapa de diferenciación, especialmente lo hacen estos los linfocitos específicos, y una etapa efectora, en donde se desarrollan y se ponen en acción unos mecanismos de destrucción al agresor. Son las respuestas, las etapas de la respuesta de la inmunidad adquirida, no de la inmunidad. Tipos de respuesta que existen de la inmunidad son respuesta primaria y respuesta secundaria. La primaria se produce como resultado de un primer contacto con el agente agresor. Cuando el antígeno se pone en contacto, entonces ahí actúa la inmunidad innata. Es inmediata al momento, porque no necesita tener memoria, ni tiene memoria, es universal. En cambio, la secundaria ya se da en un encuentro posterior con el antígeno. Es específica, tiene memoria. Tipos de inmunidad adquirida. Tenemos la activa y la pasiva. Entre la activa se desarrolla por la actividad del propio sistema inmune. Esta cuando es natural. Y cuando es en forma artificial es el efecto de las vacunas. La pasiva es desarrollada por otro sistema inmune ajeno y se administra, por ejemplo, el plasma.
Hemos visto esto en el capítulo 1 y hay que referirnos al sistema inmune innato. En relación al sistema inmune específico, a diferencia del innato, porque ambos son diferentes, ¿quién inicia este proceso? El monocisto. Cuando he engullido al antígeno, se transforma en macrófago, es una célula presentadora de antígeno. De esta manera actúan también las células dendríticas, se transforman en células presentadoras de antígeno. Presentan al antígeno a los linfocitos, fundamentalmente a los linfocitos T. Hay 3 tipos de linfocitos T: los killer, T killer, que son asesinos; los T supresores, que regulan el metabolismo y en sí el sistema inmune; y los T helper, que coadyuvan en el proceso de activación de los linfocitos B. Solitos los linfocitos B difícilmente se activan, no se activan. Necesitan de un ayudador. Son los linfocitos T helper que los ayudan. En relación al complejo mayor de histocompatibilidad, que se abrevia como MHC, son antígenos no propios de nuestro organismo, está codificado genéticamente. Como son antígenos no propios, estos reconocen a un antígeno extraño y como están dentro de nuestras células, les dan la señal de reconocimiento a los linfocitos T, para que en un segundo contacto, ya al reconocer a ese antígeno, lo destruyen. Todos lo tenemos, todos tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad. Están en las células nucleadas, fundamentalmente los tienen los linfocitos T, los linfocitos B también, pero sobre todo los linfocitos. Vamos a ver un capítulo que se llama Complejo mayor de histocompatibilidad. Este es el responsable de la adquisición de memoria. Si no hubiera el complejo mayor de histocompatibilidad, no adquirirían memoria ni los linfocitos T ni los B. ¿Qué es el antígeno? Ya he estado hablando del antígeno como agente patógeno. Son sustancias capaces de crear una respuesta inmunológica. Esos son los antígenos. Y poseen 2 características. La característica de la inmunogenicidad, o sea, desarrollar una respuesta inmunológica, y reactividad. Significa que la capacidad de reaccionar específicamente con los anticuerpos que provocó. Un antígeno, vamos a ver también un tema llamado antígeno. Los antígenos pueden ser pequeños, grandes, medianos, pero la parte con la que se unen al anticuerpo se denomina epítope, epítopo, o se llama determinantes antigénicos. Vamos a ver, reitero, un capítulo de anticuerpos y otro capítulo de antígenos. Ahora, su nombre dice introducción a la inmunidad innata y a la adquirida. Ese es el tema. Y estoy haciendo un pantallazo nada más, para que luego ya tengan alguna noción cuando avance el capítulo que me corresponde. En relación a las inmunoglobulinas, existen 5 tipos de inmunoglobulinas. La más abundante es la inmunoglobulina G y proporciona resistencia a largo plazo. Bueno, no tengo mi puntero, van a disculpar. Proporciona resistencia a largo plazo y facilita la fagocitosis. Es la más abundante. Está en la sangre. En todo nuestro organismo está la sangre y por ende estos también. Y va a estar en la leche materna. Por eso es tan importante dar leche al recién nacido, para proveerle de inmunoglobulina G. Incluso ahora se están logrando vacunas para producir resistencia para sí. Y es por la presencia de inmunoglobulina G. Otra inmunoglobulina, la M, está más o menos en una proporción del 5 al 10%. Es el primer anticuerpo que reacciona ante una respuesta primaria y actúa en los primeros estadios de la respuesta específica o adquirida, que está en el suero, en la membrana de los linfocitos B, ahí se encuentra.
Otra inmunoglobulina es la inmunoglobulina E. Bueno, está en una proporción menor al 1%. Sobre todo a la inmunoglobulina E vamos a tener en la piel. La piel en toda su extensión tiene inmunoglobulina E y nos protege frente a los parásitos metázoos. La inmunoglobulina A sobre todo está en las mucosas, está en una proporción del 10 al 15% en nuestro organismo. Inhibe la adhesión de parásitos y otros microorganismos a los tejidos y, como decía, están sobre todo en las secreciones corporales, en las mucosas. Y la D está en la membrana de los linfocitos B. Es poco conocida, está siendo estudiada la acción de la inmunoglobulina D. Son los 5 tipos de inmunoglobulinas. Vamos a avanzar un capítulo que se llama inmunoglobulinas. Y este es el esquema que les había dado de tarea. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad innata y la adquirida? ¿Sí? Les di una actividad para que hagan. Este es el esquema. Parte de la inmunidad inespecífica o innata, componentes de la inmunidad adquirida o específica. Aquí tenemos a los componentes de la inmunidad innata, que es universal. Tenemos las barreras primarias, secundarias, tenemos las células inespecíficas como barrera secundaria, los fagocitos, neutrófilos, eosinófilos, las células citotóxicas como las natural killer, los basófilos, los monocitos que son los que conectan para iniciar la inmunidad adquirida. Tenemos moléculas inespecíficas como parte de la barrera secundaria, lisocimas, proteínas del sistema de complemento, las citocinas, a ver aquí, falta un poquito. Ahí está, bueno, ahí está cortado por de la pizarra, ¿sí? Interferones, linfocinas, monocinas, leucotrienos, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, son mediadores químicos estos, forman parte de la inmunidad innata y también intervienen en la inmunidad adquirida. Y como parte de la inmunidad adquirida, el proceso se inicia con los macrófagos, cuando los monocitos se han transformado en células presentadoras de antígeno. Ahí se denominan macrófagos. El sistema inmune adquirido está formado ya por moléculas, células ya específicas. Tenemos entre estos los linfocitos B, los linfocitos T. Los linfocitos B producen anticuerpos, los T producen células asesinas. Por eso los B son responsables de la inmunidad humoral, los T responsables de la inmunidad celular. Como les mencioné, los linfocitos T existen de diferentes tipos, los helper, los killer y los T supresores. Las proteínas del sistema de complemento intervienen en la inmunidad innata y también en la adquirida. También estas citoquinas o citocinas participan en la inmunidad innata y la adquirida. Por eso tenemos aquí algunas moléculas específicas que actúan como parte de la inmunidad adquirida. Esta era la actividad que tenían que tienen que tener, no tenían, tienen que tener. Y podemos apreciar acá en este esquema las etapas durante la infección y la respuesta inmune. Cuando un agente infeccioso logra atravesar las barreras primarias, se atraviesa la piel, el peligro penetra, entonces va a haber la respuesta de la inmunidad innata, los macrófagos, las naturales, las proteínas del sistema de complemento actúan. Se inicia el proceso de inflamación por la producción de la histamina, que es el primer mediador químico de la inflamación. Se intenta producir un control parcial de la infección. Luego, se transportan los antígenos a los ganglios linfáticos, los transportan las células presentadoras de antígeno, los monocitos que se transforman en macrófagos, las células dendríticas,
van a los ganglios linfáticos y ahí presentan el antígeno a los linfocitos T. Y los T coadyuvan en la presentación a los linfocitos B. Y se producen, o sea, ya se activan los linfocitos T. B producen anticuerpos los linfocitos B y los T producen células asesinas y se elimina el patógeno. Actúan los dos. Y refiriéndonos a los aspectos generales, a las dos estrategias de nuestro sistema inmunológico, vamos a referirnos a las características y componentes de la inmunidad innata y la adquirida o adaptativa. La inmunidad innata es inespecífica. Está formada por mecanismos del organismo para protegerse antes de que ocurra la infección. Todos lo tenemos, todos. Está formada por barreras físicas, químicas, biológicas, barreras secundarias que hemos referido, ¿sí? Las células, hemos referido que están las proteínas del sistema de complemento. Como parte de las barreras físicas, químicas, están la piel, el epitelio, las sustancias químicas. Como parte de la barrera secundaria, proteínas plasmáticas, células fagocíticas, tenemos el sistema de complemento. Como parte de la inmunidad adaptativa o adquirida, que es específica, existen todos los mecanismos producidos por el cuerpo por la infección. Ha habido una infección, entonces ya se adquiere memoria, lo adquieren los linfocitos T y los B. Y actúan todo junto con esto, también la inmunidad innata sigue actuando, ¿sí? Los linfocitos T responsables de la inmunidad celular, los B de la humoral, producen anticuerpos y producen las células asesinas como los linfocitos T. Este es el tema de general.